El aire acondicionado de la oficina en el último piso del conglomerado Empire zumbaba suavemente, un contraste casi imperceptible con el pulso frenético de la ciudad que se extendía abajo como una alfombra de luces parpadeantes. Tran Juan Bao An, o Isabella Tran como la conocía el mundo de los negocios internacionales. Estaba de pie junto al ventanal panorámico, su silueta esbelta y elegante recortada contra el crepúsculo. A sus 28 años, irradiaba un aura de autoridad fría y una inteligencia aguda que intimidaba a muchos. Su imperio, construido sobre cimientos de tecnología de vanguardia y finanzas astutas, era testimonio de su implacable ética de trabajo y su mente estratégica. Sostenía una copa de vino tinto, el líquido oscuro arremolinándose lentamente mientras contemplaba no tanto la vista, sino los complejos algoritmos de una adquisición hostil que se proyectaban holográficamente en el aire frente a ella. Sus labios, pintados de un rojo intenso que hacía juego con el forro de su impecable traje de chaqueta negro, se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. La victoria en esta particular batalla corporativa estaba cerca. Cada movimiento había sido calculado, cada contingencia anticipada. En este mundo de tiburones, ella era la depredadora alfa. El suave tintineo de su comunicador personal rompió el silencio. Era una línea directa, encriptada, reservada solo para emergencias o asuntos de suma importancia familiar. Frunció ligeramente el ceño. Su asistente personal, Dung, un hombre meticuloso hasta la médula. Sabía que no debía ser interrumpida durante estas horas de concentración estratégica, a menos que el cielo se estuviera cayendo. ¿Qué sucede? Dung. Su voz era tranquila, pero con un matiz de acero. Al otro lado, la voz de Dung sonaba tensa, desprovista de su habitual compostura. Presidenta, es sobre la señorita Lin San. El corazón de Bao An dio un vuelco doloroso, una sensación extraña y desagradable que raramente experimentaba. Lin San, su hermana menor, su rayo de sol, la única persona en el mundo capaz de derretir su fachada glacial. Tenía solo 17 años, una artista en ciernes, sensible y llena de vida. Actualmente estudiando en la prestigiosa Academia Internacional St. Michael, un internado para los hijos de la élite global. Bao An había insistido en la mejor educación, la mejor protección. «Habla», ordenó, su voz ahora un susurro peligroso. La copa de vino fue depositada en la mesa con un golpe sordo. El holograma de la adquisición parpadeó y se desvaneció. Hubo un incidente en la escuela. Presidenta, la señorita Lin San está en el hospital. Me dirijo hacia allá, ahora mismo. El director de la escuela llamó hace unos minutos. Sonaba muy evasivo. Un frío glacial se apoderó de Bao An, mucho más penetrante que el aire acondicionado. ¿Qué tan grave? Hubo una pausa. No tengo todos los detalles, presidenta, pero parece serio. Recomiendo que venga lo antes posible. Sin otra palabra, Bao An cortó la comunicación, el mundo de las altas finanzas, las adquisiciones hostiles, los miles de millones en juego. Todo se desvaneció en la insignificancia. Solo quedaba Lin San, su hermana. En cuestión de minutos, estaba en el ascensor privado, descendiendo a la velocidad del rayo. Su rostro era una máscara impasible, pero sus ojos brillaban con una tormenta contenida. Dung la esperaba junto a su sedán negro blindado. «Al hospital, el más rápido», ordenó, su voz cortante como un cuchillo. El viaje a través del tráfico nocturno de la ciudad fue una tortura borrosa. Cada semáforo en rojo, cada vehículo lento, aumentaba la presión en su pecho. Imágenes de Lin San desfilaban por su mente, su sonrisa radiante, sus abrazos espontáneos, su risa contagiosa, el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus sueños artísticos.
¿Cómo podía algo malo haberle sucedido en un lugar que se suponía que era un santuario de aprendizaje y seguridad, un lugar que costaba una fortuna precisamente por esas promesas? Llegaron al ala privada del hospital más exclusivo de la ciudad. El director de St. Michael, un hombre corpulento con una sonrisa nerviosa y ojos huidizos, llamado Sr. Thompson, ya estaba allí, retorciéndose las manos. Señorita Tran, gracias por venir tan rápido. Es una situación terrible, terrible. Bao Anlo atravesó con la mirada, una mirada que había hecho temblar a directores ejecutivos y magnates. ¿Dónde está mi hermana? En la habitación 302. Los médicos la están estabilizando. Ha sufrido un colapso nervioso severo y algunas contusiones. La forma en que pronunció contusiones hizo que la sangre de Bao An hirviera. Ignorando por completo al director, se dirigió a la habitación. Un médico de aspecto serio la interceptó en la puerta. «Señorita Tran, soy el doctor Min. Su hermana está descansando. Está sedada. Ha pasado por una experiencia muy traumática». «¿Qué le pasó exactamente, doctor? Y quiero la verdad, sin adornos». «El doctor», Min suspiró, mirando los informes en su tableta, «físicamente, tiene múltiples hematomas en el cuerpo, principalmente en la espalda y los brazos. Algunos parecen defensivos, un esguince en la muñeca izquierda, pero el daño principal no es visible a simple vista. Psicológicamente, está devastada. La encontramos en un estado catatónico, acurrucada en un rincón del baño de su dormitorio. Murmuraba incoherencias. Parece ser el resultado de un acoso prolongado y extremo, que culminó en un incidente particularmente brutal hoy. ¡Acoso! La palabra resonó en la mente de Bao An, cargada de veneno. Su pequeña y gentil Lin San. ¿Acosada? ¿Hasta este punto? Empujó suavemente la puerta y entró. La habitación estaba en penumbra. Lin San yacía en la cama, pálida como un fantasma, una intravenosa conectada a su brazo delgado. Sus ojos estaban cerrados, pero su rostro estaba contraído en una expresión de dolor, incluso en la inconsciencia. Tenía un hematoma oscuro y feo visible en su sien, parcialmente cubierto por su cabello normalmente vibrante, ahora opaco y sin vida. Verla así, tan frágil, tan rota, fue como si una daga de hielo se clavara directamente en el corazón de Bao An. Se acercó lentamente, el sonido de sus tacones caros amortiguado por la alfombra. Tomó la mano libre de Lin San, fría al tacto. La rabia, una rabia pura y helada, comenzó a burbujear desde las profundidades de su ser, ahogando el dolor, transformándolo en algo más duro, más afilado. Lin San, susurró, su voz sorprendentemente suave. «Estoy aquí. Ya nadie te hará daño. Te lo prometo». Permaneció junto a la cama durante horas, observando a su hermana, mientras la noche daba paso a un amanecer gris y sombrío. Los médicos iban y venían, informándole sobre la condición estable pero preocupante de Lin San. El director Thompson intentó hablar con ella de nuevo, ofreciendo disculpas vacías y promesas de una investigación exhaustiva. Bao An lo despidió con una sola mirada gélida que lo hizo retroceder. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, una decisión inquebrantable se había solidificado en la mente de Bao An. La investigación de la escuela sería una farsa, un intento de encubrir su propia negligencia y proteger su reputación y a los mocosos ricos que llenaban sus arcas. La justicia, la verdadera justicia para Lin San, no vendría de ellos. Tendría que impartirla ella misma. Llamó a Dung, quien había estado esperando pacientemente afuera. «Dung cancela todas mis citas para el futuro previsible. Delega mis responsabilidades en el consejo. Informa que estaré de baja por motivos personales urgentes».
Entendido. Presidenta, ¿hay algo más? Bao-an miró el rostro dormido y atormentado de su hermana. Sí, consígueme todo lo que tengas sobre la Academia Internacional San Michael, estudiantes, personal, finanzas, escándalos ocultos, todo. Y quiero perfiles detallados de cualquier estudiante conocido por comportamiento problemático, especialmente aquellos con conexiones influyentes. Y lo más importante, averigua quién le hizo esto a mi hermana. Nombre, dirección, debilidades, todo. Se hará, presidenta. La voz de Dung era la de un soldado recibiendo órdenes de batalla. Una cosa más. Dung, prepara una nueva identidad para mí. Necesito parecer una estudiante de secundaria. Una chica normal, quizás un poco reservada. Voy a transferirme a St. Michael. Hubo un silencio momentáneo al otro lado. Incluso el imperturbable Dung pareció sorprendido. Presidenta, ¿está segura? Eso es. Estoy segura, interrumpió Bao-an, su voz sin rastro de duda. Alguien va a pagar por cada lágrima, por cada hematoma, por cada segundo de terror que mi hermana ha soportado. Voy a entrar en ese nido de víboras y voy a arrancarles los colmillos uno por uno. Voy a hacerles desear no haber nacido. Quienquiera que haya convertido la vida de mi hermana en un infierno, yo convertiré la suya en algo mucho peor. Su mirada se posó de nuevo en Lin San. El juramento silencioso que había hecho se sentía como hierro candente en su alma. Ya no era Isabela Tran, la fría y calculadora CEO. En ese momento, era solo una hermana mayor con el corazón roto, consumida por una sed de venganza tan profunda y vasta como el océano, y por Lin San se convertiría en una pesadilla encarnada. La transformación comenzó casi de inmediato. Mientras Dung movilizaba los vastos recursos de Empire para recopilar información y crear su nueva identidad, An Nien, una supuesta estudiante transferida de una provincia lejana con una beca por méritos artísticos, una tapadera plausible para explicar su repentina aparición y su posible talento oculto. Bao-an comenzó su propia preparación. Estudió los anuarios de St. Michael, las redes sociales de los estudiantes, memorizando rostros, nombres y jerarquías sociales. Analizó el plano de la escuela, las rutinas, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Dejó crecer su cabello, normalmente recogido en un moño severo, y lo tiñó de un castaño más común, abandonando el negro azabache. Guardó sus trajes de diseñador y sus joyas llamativas, reemplazándolos por la ropa informal y los uniformes que Dung le proporcionó. Practicó modular su voz, suavizar su mirada, encorvar ligeramente los hombros para parecer menos imponente, más vulnerable. Fue un ejercicio de deconstrucción y reconstrucción. Enterrar a Isabela Tran, la CEO, y dar a luz a An Nien, la estudiante, pero bajo la superficie de An Nien. El fuego de Bao-an ardía con más intensidad que nunca, alimentado por la imagen de su hermana indefensa en esa cama de hospital. Cada día que pasaba sin que Lin San despertara del todo, sin que su sonrisa regresara, era otro leño en esa hoguera. El informe preliminar de Dung llegó 2 días después. El nombre principal que surgió, rodeado de rumores de crueldad y un historial de intimidación encubierto por la influencia de su familia. Fue Ricardo Vargas, hijo de un magnate inmobiliario con conexiones políticas, un joven conocido por su arrogancia, su temperamento violento y su séquito de aduladores. Las piezas comenzaron a encajar. Bao-an apretó los puños. Ricardo Vargas. Ese nombre quedó grabado en su mente. El primer objetivo en su lista. La venganza sería un plato que se sirve frío, pero ella se aseguraría de que fuera escaldadamente doloroso. La escuela St.
Michael no sabía la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de sus sagrados y corruptos muros. Annien estaba llegando, y con ella, la retribución. El sedán negro, mucho menos ostentoso que el vehículo blindado que Bao An solía utilizar. Se detuvo ante las imponentes puertas de hierro forjado de la Academia Internacional St. Michael. Detrás de ellas se extendía un campus que parecía más una universidad de la Ivy League en miniatura que una escuela secundaria, edificios de ladrillo rojo cubiertos de hiedra, céspedes meticulosamente cuidados y el murmullo distante de estudiantes privilegiados. Annien, la identidad que Bao An había adoptado. Respiró hondo. El aire aquí olía a dinero viejo y a una arrogancia tan arraigada que era casi palpable. Vestida con el uniforme reglamentario, una falda tableada de color azul marino, una camisa blanca impecable y un blazer con el escudo de la escuela bordado en el bolsillo del pecho. Se veía sorprendentemente joven. El cabello castaño caía liso sobre sus hombros, y un par de gafas de montura sencilla, sin graduación, le daban un aire estudioso e inofensivo. Nadie sospecharía que bajo esa apariencia se escondía la mente fría y calculadora de una de las CEOs más temidas del país. Dung había hecho un trabajo impecable con la documentación. Annien era oficialmente una estudiante becada, transferida desde una provincia lejana, con un expediente académico brillante y una recomendación por su supuesto talento artístico. Una tapadera perfecta para justificar su presencia y, si fuera necesario, sus observaciones detalladas del entorno. Recogió una mochila sencilla, que contenía poco más que cuadernos nuevos y algunos libros de texto. Al bajar del coche, el chófer, uno de los hombres de confianza de Dung, le dedicó una breve inclinación de cabeza. «Mucha suerte, señorita Annien». Ella asintió, una sombra de sonrisa en sus labios. «Gracias». Atravesar esas puertas fue como entrar en un ecosistema completamente diferente. Estudiantes de diversas nacionalidades, ataviados con versiones personalizadas del uniforme, faldas más cortas, corbatas torcidas, zapatillas de deporte de diseñador en lugar de los mocasines reglamentarios, pululaban por los senderos adoquinados, sus risas y conversaciones resonando con la confianza despreocupada de aquellos que nunca habían conocido la verdadera necesidad. Sus miradas evaluadoras se posaron brevemente en Annien, la chica nueva, antes de descartarla como alguien insignificante. Era exactamente lo que Bao An quería: ser invisible, por ahora. La oficina de administración era un hervidero de actividad controlada. La secretaria, una mujer de mediana edad con una permanente perfecta y una sonrisa profesional pero distante, procesó su inscripción con eficiencia mecánica. Le entregó un horario, un mapa del campus y una llave para su taquilla. «Bienvenida a St. Michael. Annien, tu tutora es la señora Albright, aula 2B. Las clases comienzan en 30 minutos». Su primera clase era literatura inglesa avanzada. Mientras caminaba por los pasillos, adornados con vitrinas llenas de trofeos y fotografías de antiguos alumnos exitosos, Bao An observaba. Absorbía cada detalle las dinámicas de grupo. ¿Quién caminaba con quién? ¿Quién era evitado? ¿Quién exudaba poder? Los nombres y rostros que había estudiado comenzaban a cobrar vida. Y entonces lo vio. Ricardo Vargas. Estaba apoyado contra una fila de taquillas, rodeado por su camarilla habitual, un grupo de 3 chicos y 2 chicas que reían ruidosa y obsequiosamente de algo que él acababa de decir. Ricardo era alto, con el cabello oscuro y rebelde peinado hacia atrás con demasiado esmero, y una sonrisa condescendiente permanentemente grabada en sus labios. Vestía el uniforme con una estudiada dejadez, el blazer desabrochado, la corbata aflojada, como si las reglas no se aplicaran a él, incluso a distancia.
Bao-an podía sentir la arrogancia que emanaba de él, una pestilencia invisible. Sus ojos, de un marrón oscuro y astuto, recorrieron el pasillo, deteniéndose brevemente en An Nien. Fue una mirada despectiva, la que se reserva para un mueble o un insecto. Antes de volver a centrarse en sus aduladores, Bao-an sintió una punzada de hielo en el pecho, no de miedo, sino de una rabia fría y concentrada. Ese era el monstruo que había destrozado a su hermana. Parecía tan ordinariamente despreciable. Lin San había descrito a Ricardo en sus pocas y fragmentadas palabras en el hospital: sus ojos siempre se ríen de ti, como si fueras basura. Verlo en persona confirmó la descripción. Bao-an desvió la mirada, continuando su camino hacia el aula 2B como si no lo hubiera visto, pero su mente ya estaba catalogando cada detalle, su lenguaje corporal, la forma en que sus seguidores lo imitaban, la manera en que otros estudiantes se apartaban ligeramente a su paso. Era el rey de este pequeño y podrido reino. La señora Albright, una mujer delgada con gafas de media luna y un aire de perpetua distracción, la presentó a la clase con un breve anuncio. An Nien murmuró un «hola», apenas audible, y se deslizó en el pupitre vacío al fondo del aula. El lugar perfecto para observar sin ser observada. Las primeras horas pasaron en una bruma de presentaciones y revisión de temarios. Bao-an, o mejor dicho, An Nien, tomó notas diligentemente, su caligrafía pulcra y anónima. Pero su verdadera atención estaba en otra parte. Identificó a dos de los miembros del séquito de Ricardo en su clase de historia. Observó cómo interactuaban, cómo se pasaban notas y se reían entre dientes, ignorando por completo al profesor. El almuerzo en la cafetería fue una revelación aún mayor sobre la jerarquía social de Sam. Michael era un microcosmos de la sociedad adulta, con sus castas y sus parias. Ricardo y su grupo ocupaban una mesa central, la más grande, riendo a carcajadas, a veces arrojando comida a estudiantes más pequeños o más tímidos que pasaban demasiado cerca. Nadie decía nada. Los supervisores del almuerzo, un par de profesores con aspecto cansado, parecían hacer un esfuerzo concertado por mirar hacia otro lado. An Nien se sentó sola en un rincón, comiendo despacio una ensalada insípida. Desde su posición, tenía una vista clara de la mesa de Ricardo. Vio como una chica de aspecto nervioso dejaba caer su bandeja cerca de ellos, salpicando un poco de zumo en la zapatilla de uno de los compinches de Ricardo. El chico se levantó de un salto, gritándole improperios, mientras Ricardo observaba con una sonrisa divertida. La chica, al borde de las lágrimas, tartamudeó una disculpa y prácticamente huyó de la cafetería. La ira de Bao-an era una bestia que se retorcía en su interior, exigiendo ser liberada, pero la contuvo. Aún no. Necesitaba más información, entender la dinámica completa. La venganza impulsiva era para los tontos. Ella era una estratega. Durante la tarde, en la clase de arte, la única asignatura que Bao-an había elegido por un genuino, aunque ahora latente, interés heredado de Lin San, tuvo otro encuentro, esta vez más cercano. Estaba intentando esbozar una naturaleza muerta, sus manos sintiéndose torpes después de años dedicadas solo a firmar documentos y teclear en teclados, cuando una sombra cayó sobre su cuaderno. Era una de las chicas del grupo de Ricardo, una rubia teñida con demasiado maquillaje y una expresión de suficiencia llamada Tiffany. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? La nueva becada intentando ser artista». Su voz era empalagosa y burlona. Sus dos amigas, otras integrantes del séquito femenino de Ricardo, se rieron detrás de ella. An Nien levantó la vista. Sus ojos detrás de las gafas encontrándose con los de Tiffany, mantuvo su expresión neutra. «Solo estoy intentando seguir la clase». «Oh, qué mona.
dijo Tiffany, acercándose más, invadiendo su espacio personal. ¿Sabes? A algunas personas no les gusta que los bichos raros vengan a nuestra escuela a quitar el sitio a gente que sí puede pagarlo. Deberías tener cuidado de no molestar. Era una amenaza apenas velada. Bao-An sintió el familiar impulso de replicar con el tipo de frase cortante que podría desarmar a un abogado experimentado. Pero An Nien no haría eso. An Nien bajaría la mirada. Quizás se encogería un poco. Así que bajó la mirada hacia su cuaderno. No quiero molestar a nadie. Tiffany soltó una risita desagradable. Más te vale. Se alejó contoneándose, seguida por sus secuaces. La profesora de arte, una mujer bohemia con múltiples collares, pareció no notar nada, absorta en ayudar a otro estudiante. O quizás también eligió no ver. El resto del día transcurrió de manera similar. Pequeñas observaciones, interacciones menores que confirmaban el patrón. Ricardo era el sol oscuro alrededor del cual giraban estos planetas menores, todos ellos participando en su cultura de intimidación y privilegio. La escuela, en el mejor de los casos, era negligente, en el peor, cómplice por inacción. Al final del día escolar, mientras caminaba hacia el punto de recogida designado donde el coche la esperaba, Bao-An repasó mentalmente sus hallazgos. Ricardo era tan despreciable como imaginaba, pero su poder no residía solo en su propia crueldad, sino en la cobardía o la apatía de quienes lo rodeaban. Desmantelarlo requeriría algo más que una simple confrontación. Requeriría despojarlo de su red de apoyo, exponer la podredumbre del sistema que le permitía prosperar. Mientras se acercaba al coche, vio a Ricardo y su grupo cerca de la salida, acosando a un chico más joven, arrebatándole sus libros y arrojándolos al suelo mientras reían. El chico, con lágrimas en los ojos, recogía sus cosas apresuradamente, humillado. Por un instante, los ojos de Ricardo se cruzaron con los de An Nien. Esta vez, hubo un destello de reconocimiento, no de ella como individuo, sino como alguien que había presenciado su pequeño acto de tiranía. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro, un desafío silencioso. Bao-An mantuvo su expresión impasible. Subió al coche y se marchó. Pero la imagen de la sonrisa de Ricardo y los ojos llorosos del chico acosado quedaron grabadas en su retina. La loba con piel de cordero había entrado en el redil y estaba hambrienta. Esa noche, en el apartamento seguro y anónimo que Dung había preparado para An Nien, Bao-An se quitó las gafas y el uniforme. Volvía a ser ella misma, aunque con un propósito más oscuro, latiendo en sus venas. Desplegó un gran plano del campus de St. Michael sobre la mesa del comedor. Con un rotulador rojo, comenzó a marcar puntos de interés, rutas de escape, ángulos de cámara. En otro cuaderno, empezó a trazar diagramas de las relaciones sociales que había observado, líneas conectando a Ricardo con sus secuaces, y líneas punteadas hacia posibles víctimas o testigos silenciosos. Su teléfono vibró. Era Dung. Presidenta, tengo más información sobre las rutinas de Vargas y sus principales asociados. También algunos detalles financieros sobre la contribución de su padre a la escuela. Es sustancial. Envíamelo todo, dijo Bao-An, su voz ya recuperando su tono de mando habitual. Y Dung, quiero que investigues a fondo a cada miembro del personal que haya tenido interacciones con Lin San, y cualquier queja de acoso previa que haya sido ignorada o minimizada por la administración. Quiero nombres, fechas, todo. Por supuesto, presidenta. Colgó. La tarea que tenía por delante era monumental, pero cada célula de su cuerpo vibraba con una determinación fría. Había visto el rostro de su enemigo. Había caminado por sus dominios. La fase de reconocimiento había terminado. Ahora comenzaba la verdadera caza. Recordó la promesa que le hizo a Lin San
en aquella habitación de hospital. No descansaría hasta que cada uno de los responsables pagara. Michael se enorgullecía de su exclusividad y su fachada de respetabilidad. Bao-An sonrió sin alegría. Estaba a punto de enseñarles lo frágil que podía ser esa fachada cuando alguien con los recursos y la voluntad adecuados decidía hacerla añicos. An Nien sería el instrumento, pero la mente detrás de la destrucción sería la de Isabel Atran, y el infierno apenas comenzaba a desatarse. Los días en San Michael se convirtieron en una rutina de vigilancia calculada para An Nien. Cada interacción, cada mirada, cada susurro en los pasillos era información que archivaba meticulosamente. La fachada de estudiante tranquila y ligeramente torpe era cada vez más fácil de mantener, pero bajo la superficie, la mente de Bao-An trabajaba sin descanso, analizando, conectando puntos, evaluando las debilidades de su presa. El comportamiento de Ricardo Vargas y su pandilla era tan predecible como despreciable. Se movían por la escuela como una manada de hienas jóvenes, eligiendo a los más vulnerables para sus crueles juegos. Un estudiante de primer año al que le confiscaban el almuerzo día sí y día no. Una chica con gafas a la que le escondían los libros constantemente. Un chico extranjero con un acento marcado del que se burlaban sin piedad en la clase de gimnasia. Pequeños actos de terrorismo cotidiano que minaban la moral y creaban un ambiente de miedo sutil, pero persistente. An Nien lo presenciaba todo. Sus ojos serenos detrás de las gafas baratas no revelaban la tormenta que se gestaba en su interior. Cada vez que veía a Ricardo sonreír con esa suficiencia cruel, mientras uno de sus lacayos atormentaba a alguien, la imagen de Lin San, pálida y rota en la cama del hospital, se superponía a la escena. El dolor de su hermana era un eco constante, un recordatorio punzante de por qué estaba allí. A veces, la necesidad de actuar, de saltar y estrangular a Ricardo con sus propias manos, era tan abrumadora que tenía que apretar los puños hasta que las uñas se clavaban en sus palmas. El dolor físico un ancla a la realidad de su misión a largo plazo. No podía permitirse un arrebato. Todavía no. La oportunidad para una primera prueba, una sonda calculada, llegó durante una clase de química. Estaban trabajando en parejas en un experimento. An Nien había sido asignada con una chica llamada Mei, una estudiante tranquila de Hong Kong, que a menudo era el blanco de las burlas de Tiffany, y su grupito por su timidez y su inglés menos fluido. Ricardo, sentado en la mesa de al lado con su principal secuaz masculino, un bruto musculoso llamado Marco, no estaba prestando la más mínima atención al experimento. En lugar de eso, se entretenía haciendo rodar pequeñas bolas de papel y lanzándolas a la nuca de Mei. Cada vez que una la golpeaba, Mei se sobresaltaba, pero no se atrevía a decir nada, solo se encogía más sobre su trabajo. El profesor, el señor Henderson, un hombre mayor con fama de despistado, estaba de espaldas a ellos, escribiendo fórmulas complejas en la pizarra. Tiffany y la otra chica del grupo de Ricardo, Chloe, observaban desde la mesa de enfrente, ahogando risitas. An Nien observó la escena con una calma glacial. Después de la quinta bola de papel, mientras Ricardo se preparaba para lanzar otra, ella habló, su voz clara y sin inflexiones, pero lo suficientemente alta como para que la escucharan. ¿Se te cayó algo, Ricardo? El silencio cayó sobre las mesas circundantes. Ricardo se quedó con la bola de papel a medio camino de su objetivo, su cabeza girando lentamente hacia An Nien. Una expresión de sorpresa genuina cruzó su rostro, seguida rápidamente por una de irritación. Marco la fulminó con la mirada. Tiffany y Chloe dejaron de reír, intercambiando miradas de asombro. Incluso Mei levantó la cabeza, sus ojos muy abiertos. «¿Qué dijiste, rarita?», siseó Ricardo, su habitual tono de burla ahora teñido de amenaza.
Annien no apartó la mirada. Parecía que estabas buscando algo en el suelo, o quizás tu puntería necesita mejorar si ese es tu objetivo. Señaló con la barbilla la nuca de May. Luego volvió a mirar a Ricardo, una ceja ligeramente arqueada. No había ira en su voz, solo una observación tranquila, casi clínica. La mandíbula de Ricardo se tensó. Nadie, absolutamente nadie en esa escuela, le hablaba así, especialmente una recién llegada, una becada insignificante. Estaba acostumbrado a la sumisión o al miedo. Esta tranquilidad desafiante era nueva e irritante. ¿Te crees muy lista? Marco se inclinó hacia adelante, amenazante. Antes de que Ricardo pudiera responder, el señor Henderson se dio la vuelta, alertado por el repentino silencio. ¿Algún problema por aquí? Ricardo recompuso su expresión al instante, adoptando una sonrisa encantadora. Ninguno, señor Henderson. Solo estábamos discutiendo el experimento. La nueva estudiante parece tener algunas ideas interesantes. Había un matiz en la palabra interesantes que no pasó desapercibido para Annien. El señor Henderson los miró con sospecha por un momento. Luego se encogió de hombros y volvió a la pizarra. La tensión disminuyó, pero no desapareció. Ricardo lanzó una última mirada a Annien, una mirada que prometía problemas, antes de volverse y, para sorpresa de todos, dejar de molestar a May por el resto de la clase. Durante el resto del día, Annien sintió los ojos de Ricardo y su grupo sobre ella con más frecuencia. Ya no era invisible. Se había convertido en un punto en su radar, una anomalía. No la acosaron directamente, pero las miradas eran más intensas. Las sonrisas de Tiffany y Chloe más maliciosas cuando se cruzaban con ella en los pasillos. Era como si estuvieran evaluando a una nueva presa, una que podría ofrecer un desafío más interesante que las habituales. Esa pequeña intervención tuvo otro efecto. May la buscó después de clase, sus ojos llenos de una gratitud temerosa. «Gracias», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. Nadie se había atrevido a decirle nada antes. «No hay de qué», respondió Annien con sencillez. «No me gusta que molesten a la gente». «Pero, ten cuidado», añadió May en voz baja. «Ricardo no olvida, puede ser muy vengativo». «Lo tendré en cuenta», dijo Annien, aunque en su interior una fría sonrisa se formó. Que fuera vengativo. Eso solo haría su propia venganza más satisfactoria. La confirmación de la complicidad, o al menos la ceguera voluntaria, del personal de la escuela llegó de forma más clara unos días después. Annien fue testigo de cómo Marco empujaba brutalmente a un estudiante más pequeño contra las taquillas, haciendo que sus libros y su teléfono se estrellaran contra el suelo. El teléfono se rompió. El chico estaba claramente angustiado. Una profesora, la señora Davis, una mujer joven que siempre parecía apresurada y estresada. Lo vio todo desde el final del pasillo. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Marco, quien le dedicó una sonrisa insolente. La señora Davis suspiró, desvió la mirada y continuó su camino, fingiendo no haber visto nada. Baoan registró el incidente con una precisión implacable. La señora Davis, otro nombre para su lista, aunque en una categoría diferente, no era una agresora activa, pero su inacción la convertía en cómplice. Parte del sistema que permitía que el terror de Ricardo floreciera. Más tarde, en la biblioteca, mientras fingía investigar para un ensayo, escuchó una conversación entre dos bibliotecarias. El padre de Vargas volvió a hacer una generosa donación al fondo de la biblioteca, dijo una en voz baja. Eso explica por qué el director Thompson siempre es tan comprensivo con los
Pequeños deslices de su hijo, respondió la otra con un suspiro resignado. Dinero habla, querida. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará, especialmente en lugares como este. Así que esa era la raíz de la impunidad de Ricardo, la influencia financiera de su familia. La escuela estaba comprada, o al menos lo suficientemente intimidada como para hacer la vista gorda. Esto complicaba las cosas, pero también ofrecía nuevas vías de ataque para Bao An. Un edificio construido sobre cimientos corruptos era inherentemente inestable. Solo necesitaba encontrar los puntos de presión correctos. La lucha interna de Bao An se intensificaba con cada nueva revelación. La CEO en ella quería diseñar un plan meticuloso, ejecutarlo con precisión quirúrgica, minimizando el riesgo y maximizando el impacto. Pero la hermana herida en ella clamaba por una justicia más visceral, más inmediata. Ver la sonrisa arrogante de Ricardo día tras día, sabiendo lo que le había hecho a Lin San, era una tortura. Se obligaba a recordar que la venganza no era solo castigar a Ricardo, sino desmantelar todo el sistema que lo protegía. Asegurar que nadie más tuviera que pasar por lo que pasó Lin San. Y eso requería paciencia, estrategia. Una tarde, encontró a Ricardo y su pandilla en el patio trasero de la escuela, cerca de las canchas de baloncesto menos utilizadas. Esta vez, su objetivo era un chico un poco torpe y con sobrepeso llamado Leo, que claramente no era atlético. Ricardo y Marco le estaban lanzando una pelota de baloncesto repetidamente, accidentalmente, golpeándolo con fuerza en el estómago, la espalda, la cabeza, mientras Tiffany y Chloe grababan con sus teléfonos, riendo. Leo intentaba esquivar los lanzamientos, suplicando entre lágrimas que lo dejaran en paz, pero solo conseguía que se rieran más fuerte. Annien se detuvo, observando desde la distancia, oculta parcialmente por un gran roble. La rabia que sintió fue diferente esta vez, más fría, más enfocada. Ya no era solo la imagen de Lin San, era la crueldad casual, el placer sádico que obtenían al infligir dolor. Ricardo atrapó la pelota después de un lanzamiento particularmente brutal que hizo que Leo cayera de rodillas, sin aliento. Vio a Annien observando. Sus ojos se encontraron. Esta vez, su sonrisa fue una invitación directa, un desafío. «¿Qué pasa, becada? ¿Quieres unirte al juego?» Era una provocación clara. Esperaba que ella se acobardara, o que intentara intervenir torpemente para poder humillarla también. Annien no se movió. Su rostro permaneció inexpresivo. Pero en sus ojos, por un instante fugaz, Ricardo pudo haber jurado ver algo que no encajaba con la imagen de la chica tímida y estudiosa. Algo antiguo, peligroso y absolutamente despiadado. Fue tan rápido que pensó que lo había imaginado. Ella simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejándolo con una extraña sensación de inquietud. Su reacción no había sido la esperada. No hubo miedo, ni indignación visible. Solo nada. Era como mirar a un pozo profundo y oscuro. Pero Annien no se fue realmente. Dio un rodeo. Sacó su propio teléfono, uno desechable, imposible de rastrear hasta ella, y, desde un ángulo diferente, oculto, grabó los siguientes minutos del abuso de Ricardo hacia Leo. Obtuvo imágenes claras de las burlas, los golpes, las risas crueles, los rostros de cada uno de los participantes. Mientras caminaba de regreso al punto de recogida esa tarde, una nueva determinación se asentó en ella. Las observaciones eran suficientes. Las pruebas estaban empezando a acumularse. Era hora de empezar a tejer la red. Las primeras grietas en la fachada de Ricardo habían aparecido no por sus acciones, sino por la simple presencia de alguien que no jugaba según sus reglas, alguien que lo observaba sin miedo. Y pronto, esas grietas comenzarían a ensancharse. La información que Dung le proporcionaba a Bao An cada noche era un torrente constante y detallado
que pintaba un cuadro cada vez más claro de la podredumbre en St. Michael y el poder que la familia Vargas ejercía, los generosos donativos del padre de Ricardo, el magnate inmobiliario Álvaro Vargas, no eran esporádicos, sino una inyección regular y sustancial de fondos que mantenían a flote varios programas prestigiosos de la escuela, incluyendo el nuevo y ultramoderno pabellón deportivo que llevaba, de forma no tan sutil, una placa con el nombre de la corporación Vargas. La escuela, en esencia, estaba hipotecada a su favor. Pero había más. Dung había desenterrado rumores persistentes sobre las prácticas empresariales de Álvaro Vargas, acuerdos de tierras dudosos, presiones a pequeños propietarios y una red de conexiones políticas que le aseguraban impunidad en sus negocios más turbios. Ricardo no era simplemente un matón, era el vástago de un sistema corrupto, criado en la creencia de que el dinero y el poder podían comprarlo todo, incluyendo el silencio y la sumisión. El director Thompson informó Dunn una noche a través de la línea encriptada. Tiene una hipoteca considerable sobre su lujosa casa en el Distrito 7. Parece que tuvo algunas malas inversiones hace unos años. Curiosamente, la entidad financiera que posee su hipoteca es una subsidiaria menor de una de las empresas fachada de Vargas padre. Vaughan asimiló esta información con una fría sonrisa. Chantaje financiero, clásico y efectivo. No es de extrañar que Thompson sea tan dócil. Armada con este conocimiento, Annien regresaba cada día a St. Michael con una perspectiva más nítida. Veía los hilos invisibles que conectaban las sonrisas falsas de los administradores, la ceguera selectiva de algunos profesores y la arrogancia impune de Ricardo. Era una red de silencio tejida con miedo, codicia y conveniencia. Romperla sería como derribar un castillo de naipes, quitar la carta adecuada, y todo el entramado se vendría abajo. Su siguiente paso era identificar posibles aliados, por débiles que fueran. Recordó a May, la chica de Hong Kong a la que había defendido en clase de química. May era tímida, pero Annien había visto una chispa de gratitud en sus ojos, y quizás algo más. Comenzó acercándose a May de forma sutil. Se sentaba cerca de ella en la biblioteca. Le ofrecía ayuda con alguna tarea de inglés difícil. Su tapadera de becada brillante le daba credibilidad, y compartía con ella pequeños gestos de amabilidad. Al principio, May se mostraba recelosa, temerosa de asociarse con alguien que había desafiado, aunque fuera mínimamente, a Ricardo. La sombra del matón era larga. Un día, durante el almuerzo, Annien vio a Tiffany accidentalmente derramar un yogur sobre los libros de May, arruinando un ensayo que debía entregar esa tarde. May estaba al borde de las lágrimas, mientras Tiffany y Chloe se alejaban riendo. En lugar de confrontar a Tiffany directamente esta vez, Annien se acercó a May. «Eso fue horrible», dijo en voz baja, ofreciéndole unas servilletas. «¿Estás bien?» May negó con la cabeza, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Mi ensayo estaba casi terminado, Miitek. Quizás pueda ayudarte a limpiarlo, y si no, podemos intentar reescribirlo juntas en la biblioteca. Dos cabezas piensan mejor que una». La oferta era genuina, y Annien puso una calidez poco habitual en su voz. May la miró, sorprendida. «¿De verdad harías eso?» «Claro», dijo Annien, con una leve sonrisa. «A mí tampoco me gusta Tiffany». Esa pequeña confesión pareció abrir una brecha en la reserva de May. Pasaron la hora del almuerzo y parte de la siguiente hora libre en la biblioteca, primero intentando salvar el ensayo y luego, cuando resultó imposible, reescribiéndolo a toda prisa. Annien, con su mente analítica y su dominio del idioma, ayudó a May a estructurar sus ideas y a expresarlas con claridad. Terminaron justo a tiempo.
No sé cómo agradecértelo. Annien, dijo May, su voz llena de una emoción genuina. Eres diferente. Simplemente no creo que nadie deba ser tratado así, respondió Annien. Hizo una pausa. Luego añadió con cuidado. ¿Sucede esto a menudo? ¿Con Ricardo y su grupo? May bajó la mirada. Sí, a mí, a otros. Siempre se salen con la suya. Nadie se atreve a decir nada. Tienen demasiado poder. Su voz era apenas un susurro. Incluso los profesores... May asintió. Algunos simplemente no quieren problemas. Otros... creo que tienen miedo. O les conviene. Recordó la conversación de las bibliotecarias. Eso no está bien, dijo Annien con firmeza. Alguien debería hacer algo. May la miró, una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Pero, ¿quién son intocables? Nadie es intocable. May. La convicción en la voz de Annien era absoluta. A veces, solo se necesita que una persona dé el primer paso, y luego otra, y otra. No presionó más ese día, pero la semilla estaba plantada. May comenzó a buscar la compañía de Annie Yen con más frecuencia, compartiendo pequeñas confidencias, observaciones sobre las injusticias que veía. Annie Yen escuchaba pacientemente, ofreciendo apoyo silencioso, construyendo un puente de confianza. Otro posible aliado surgió de una fuente inesperada, un joven profesor de historia llamado Señor Nam. Era nuevo en la escuela, idealista y claramente incómodo con la cultura de intimidación que presenciaba. Annien lo había visto varias veces, fruncir el ceño ante los comentarios sarcásticos de Ricardo en clase o los empujones de Marco en los pasillos, pero nunca intervenía de forma decisiva. Parecía estar librando una batalla interna. Un día, después de que Annien presentara un análisis particularmente incisivo sobre el abuso de poder en los regímenes totalitarios, un tema que eligió deliberadamente, el señor Nam la detuvo después de clase. Annien, ese fue un ensayo excelente, dijo, sus ojos sinceros. Tienes una mente muy aguda. Gracias, señor Nam. Él dudó un momento. Luego bajó la voz. He notado que observas mucho y no pareces tener miedo de decir lo que piensas, incluso de forma sutil. Hizo una pausa. Esta escuela puede ser un lugar difícil si no encajas en cierto molde. Annien lo miró directamente. He notado que no todos están contentos con cómo funcionan las cosas aquí, señor Nam, pero el silencio parece ser la norma. Una sombra cruzó el rostro del profesor. Es complicado. Hay presiones, familias influyentes, la reputación de la escuela. ¿Y dónde queda la integridad en esa ecuación?, preguntó Annien, su voz suave pero con un filo de acero. El señor Nam se pasó una mano por el pelo, visiblemente atribulado. Mire, yo quiero hacer lo correcto, pero también necesito mi trabajo. Tengo una familia que mantener. Entiendo las dificultades, señor Nam, dijo Annien, pero a veces el costo de no hacer nada es mucho mayor a largo plazo, no solo para las víctimas directas, sino para la propia conciencia. Se encogió de hombros ligeramente. Solo es una observación. Se despidió y lo dejó allí, sumido en sus pensamientos. Al igual que con May, no lo presionó, pero le había dado algo en qué pensar. Una invitación silenciosa a tomar partido. Mientras tanto, Dunn continuaba su trabajo en las sombras. Descubrió que varios estudiantes habían abandonado St. Michael abruptamente en los últimos 2 años después de tener altercados con Ricardo Vargas. Los expedientes oficiales eran vagos, citando razones personales o traslado familiar. Pero Dunn
A través de contactos discretos, estaba intentando localizar a algunos de estos exalumnos y a sus familias. Quizás alguno estaría dispuesto a hablar, a aportar pruebas del historial de terror de Ricardo. Vaughn sabía que construir una red de resistencia, por pequeña que fuera, era crucial. No podía enfrentarse a Ricardo y a la maquinaria corrupta de la escuela sola, o al menos no sin exponerse demasiado pronto. Necesitaba testimonios, pruebas, y quizás, en el momento adecuado, gente dispuesta a dar un paso al frente junto a ella. Cada conversación con May, cada mirada de entendimiento con el señor Nam, eran pequeños ladrillos en la estructura de su venganza. La dificultad residía en que estas personas eran vulnerables. Si Ricardo o la administración sospechaban que estaban colaborando con An Nien, podrían sufrir represalias. Vaughn sentía el peso de esa responsabilidad. Su guerra era personal, pero si otros se unían, debía asegurarse de protegerlos en la medida de lo posible. Una tarde, mientras An Nien estaba en la biblioteca, vio a Leo, el chico al que Ricardo había atormentado en las canchas de baloncesto. Estaba solo, encorvado sobre un libro, pero sus hombros temblaban ligeramente. An Nien se acercó con cautela. «Hola, Leo», dijo suavemente. Leo levantó la cabeza de un salto, asustado. Al verla, se relajó un poco, pero la aprensión no desapareció de sus ojos. «Sí, vi lo que pasó el otro día en las canchas. No estuvo bien». Leo se encogió. «Estoy acostumbrado». «No deberías estarlo», dijo An Nien. Se sentó frente a él. «Sé que da miedo, pero Ricardo solo tiene poder porque la gente se lo permite». «Es fácil decirlo para ti», murmuró Leo, mirando sus manos. «Tú no eres su objetivo principal». «Tal vez no ahora», admitió An Nien. «Pero sé lo que es sentirse intimidado, y sé que la única forma de que se detenga es si la gente deja de tener miedo y empieza a hablar». Hizo una pausa. «Tengo la grabación de lo que te hicieron. Es bastante clara». Los ojos de Leo se abrieron de par en par. «¿De verdad?» An Nien asintió. «No la usaré sin tu permiso, pero es una prueba. Y si hay más pruebas, de más personas, las cosas podrían cambiar». Leo la miró durante un largo rato, una lucha interna visible en su rostro. Finalmente, susurró. «¿Qué quieres que haga?» An Nien sintió un pequeño destello de triunfo. Otro posible aliado. «Por ahora, nada que te ponga en riesgo. Solo, piensa en ello. Piensa si estás dispuesto a que tu historia se conozca, si se hace de forma segura, y si conoces a otros que hayan pasado por lo mismo». La red de silencio era densa y estaba profundamente arraigada. Pero An Nien estaba empezando a encontrar las pequeñas fisuras, los hilos sueltos. Con paciencia y estrategia, tal vez podría empezar a desentrañarla. Un aliado improbable a la vez. La información de Dung le proporcionaba las armas, pero estas frágiles alianzas serían el ejército que necesitaría para la batalla final. Con la información de Dung, detallando las finanzas corruptas que apuntalaban la impunidad de Ricardo, y con los primeros y temerosos brotes de una posible alianza con May, Leo e incluso la tácita simpatía del señor Nam, Vaughn sintió que era el momento de pasar de la observación a la ofensiva. Una ofensiva sutil, por supuesto. An Nien no podía ser vista como la instigadora. Debía ser una sombra, una catalizadora invisible de eventos que parecieran fortuitos o, como mucho, el resultado de la propia arrogancia de Ricardo. El primer objetivo fue el examen de mitad de período de matemáticas avanzadas, una asignatura en la que Ricardo, a pesar de su evidente desinterés y falta de estudio, siempre obtenía notas sospechosamente altas. Dung había confirmado a través de fuentes internas de la escuela, un técnico de IT descontento al que había persuadido, que el profesor de matemáticas, el señor Gable, un hombre cercano a la jubilación
y notoriamente maleable. Solía ajustar las notas de ciertos estudiantes privilegiados o dejar convenientemente las hojas de respuestas en lugares accesibles antes de los exámenes. Baoan diseñó su plan con la precisión de una operación militar. Unos días antes del examen, An Nien se quedó hasta tarde en la biblioteca, fingiendo estudiar. Mei estaba con ella, ofreciéndole una coartada perfecta y, sin saberlo del todo, una pequeña ayuda. Mientras Mei estaba distraída buscando un libro de referencia, An Nien, con la agilidad silenciosa que había perfeccionado durante años de entrenamiento físico encubierto, una necesidad para un hacío que a menudo viajaba a lugares peligrosos, se deslizó en la pequeña oficina que el señor Gable usaba dentro de la biblioteca. Sabía, gracias al técnico de IT, que Gable a veces guardaba allí copias tempranas de los exámenes. No encontró el examen de matemáticas, pero sí algo igualmente útil, una hoja con las soluciones escritas a mano por el propio Gable para un examen de física que Ricardo había superado con una nota brillante el semestre anterior. La caligrafía era inconfundible. An Nien fotografió la hoja con un microdispositivo de Dung, tan pequeño como un botón de camisa. Luego, con guantes finísimos, tomó la hoja original. Este no era su objetivo principal, pero sería un buen seguro. El día del examen de matemáticas, el plan real entró en juego. Dung había proporcionado a An Nien unos diminutos auriculares de conducción ósea, prácticamente invisibles, y un transmisor en miniatura. A través de ellos, uno de los analistas más brillantes de Empire, un genio matemático que normalmente trabajaba en modelos financieros complejos, le susurraría las soluciones. An Nien no necesitaba hacer trampa para aprobar. Su propia capacidad era más que suficiente. El objetivo era Ricardo. Durante el examen, An Nien observó cómo Ricardo sacaba disimuladamente un pequeño trozo de papel de su manga. El clásico método de la chuleta. Ella luchó, visiblemente, con una pregunta particularmente difícil, suspirando y mirando al techo, atrayendo la atención del supervisor de examen. Casualmente el señor Nam, mientras el señor Nam se acercaba para ver si necesitaba ayuda. An Nien, con un movimiento aparentemente torpe, al dejar caer su lápiz, usó un pequeño dispositivo adhesivo en la suela de su zapato para recoger la chuleta que Ricardo había dejado caer descuidadamente al suelo después de usarla. Todo en una fracción de segundo, practicado hasta la perfección. Cuando el señor Nam se inclinó para recoger su lápiz, An Nien susurró: «Creo que a Ricardo se le cayó algo importante. Señor Nam, debajo de su pupitre». El señor Nam, ya sensibilizado por las conversaciones previas con An Nien y su propia conciencia culpable, miró discretamente. Vio la pequeña bola de papel. Su rostro se tensó. Siguió las reglas. Recogió la chuleta y, sin decir una palabra a Ricardo, la llevó al escritorio del supervisor principal al final del examen. La caligrafía y las fórmulas coincidían exactamente con varias respuestas de Ricardo. El resultado fue inmediato. Aunque contenido, Ricardo no fue acusado públicamente en ese momento, pero su examen fue anulado. Recibió un 0. La noticia se extendió como la pólvora entre los estudiantes. El intocable Ricardo Vargas, pillado haciendo trampas. Su reputación de genio natural recibió un golpe considerable. Él estaba furioso, despotricando en los pasillos sobre cómo alguien le había tendido una trampa, pero sin pruebas. Sus acusaciones sonaban vacías. Sus ojos se clavaron en An Nien más de una vez, llenos de sospecha, pero ella mantuvo su expresión de inocencia desconcertada. El segundo golpe llegó una semana después. An Nien había editado cuidadosamente el vídeo que grabó de Ricardo y su pandilla atormentando a Leo. Usando software proporcionado por los técnicos de Empire, estabilizó la imagen, mejoró el audio
y difuminó el rostro de Leo para protegerlo. Luego, lo subió anónimamente a una plataforma de vídeo menos conocida, enviando el enlace a través de correos electrónicos temporales a varios estudiantes influyentes, algunos miembros del periódico escolar, que normalmente era una publicación insulsa y controlada, y, crucialmente, a un par de padres del comité escolar, conocidos por su rectitud y por no estar en el bolsillo de Álvaro Vargas. El vídeo, titulado simplemente Una tarde cualquiera en San Michael, causó conmoción, aunque no mostraba los rostros de las víctimas con claridad, las voces y las acciones de Ricardo. Marco y las risas de Tiffany y Chloe eran inconfundibles. La brutalidad casual del acoso era evidente. Esta vez, la escuela no pudo ignorarlo tan fácilmente. El director Thompson fue visto entrando y saliendo de reuniones apresuradas, su rostro pálido y sudoroso. Hubo rumores de llamadas airadas de padres influyentes. Ricardo y su pandilla fueron llamados a la oficina del director. No fueron expulsados. La influencia de Vargas padre todavía era demasiado fuerte para eso. Pero recibieron una severa amonestación y fueron suspendidos de todas las actividades extracurriculares durante un mes, incluyendo el importante partido de baloncesto para el que Marco era estrella. La arrogancia de Ricardo comenzó a mostrar fisuras. Su sonrisa socarrona fue reemplazada por una expresión de furia contenida y una creciente paranoia. Empezó a mirar a todos con sospecha, incluyendo a sus propios seguidores. ¿Quién lo estaba saboteando? ¿Quién se atrevía? Los miembros de su pandilla también comenzaron a sentirse incómodos. La diversión se había acabado. Ahora había consecuencias reales, aunque fueran leves. Tiffany y Chloe fueron vistas discutiendo acaloradamente en voz baja, sus risas habituales reemplazadas por miradas nerviosas. Marco, privado de su amado baloncesto, estaba aún más irritable de lo normal, pero también más retraído. La unidad del grupo comenzaba a resquebrajarse. Annien observaba todo esto con una satisfacción fría y distante. Era como mover piezas en un tablero de ajedrez complejo. Cada movimiento de Ricardo, en respuesta a sus acciones, era predecible. Cada reacción de la escuela, un testimonio de su corrupción o su debilidad. El señor Nam la buscó un día, su rostro una mezcla de preocupación y una admiración renuente. El vídeo. ¿Tuviste algo que ver con eso? Annien. Ella lo miró con sus ojos tranquilos. Solo soy una estudiante, señor Nam, pero me alegro de que la verdad esté saliendo a la luz. ¿No cree que ya era hora? Él asintió lentamente. Sí, lo creo. No hizo más preguntas, pero Annien sintió que su respeto por ella, y quizás su propia resolución, habían aumentado. May, por otro lado, estaba aterrorizada y emocionada a partes iguales. Todo el mundo está hablando de Ricardo, le susurró a Annien. Dicen que está perdiendo el control. La gente que abusa de su poder suele acabar así cuando se les planta cara, respondió Annien con calma, aunque por dentro, el recuerdo de Lin San le dio un toque amargo a su triunfo. Esto era solo el principio. Baoan sabía que estos eran solo los primeros movimientos en una partida mucho más larga. Había herido el orgullo de Ricardo, había sembrado la discordia en su grupo y había puesto a la administración de la escuela bajo presión. Pero el verdadero objetivo era destrozarlo por completo, asegurar que no pudiera volver a dañar a nadie nunca más. La hoja de respuestas del examen de física del señor Gable seguía guardada a buen recaudo. Las investigaciones de Dung sobre los negocios del padre de Ricardo estaban arrojando material cada vez más comprometedor. Y había otros vídeos, otras pruebas que Annien había estado recopilando discretamente. Una noche, mientras revisaba los informes de Dung, Baoan se detuvo en un detalle.
uno de los proyectos inmobiliarios más recientes y controvertidos de Álvaro Vargas. Una urbanización de lujo construida sobre unos humedales supuestamente protegidos. Había sido aprobado gracias a un concejal cuya hija, casualmente, había recibido una beca especial para St. Michael el año anterior. A pesar de tener un expediente académico mediocre, una nueva vía de ataque se abrió en su mente. La corrupción de la familia Vargas no se limitaba a las paredes de la escuela. Se extendía mucho más allá. Y si podía tirar de ese hilo, quizás todo el imperio de Álvaro Vargas comenzaría a desmoronarse, arrastrando a Ricardo con él. El jaque mate en proceso no era solo para el pequeño rey del patio del colegio, era para toda la dinastía corrupta que lo había engendrado. Anh Nguyen, la tranquila estudiante, continuaría su trabajo en St. Michael, erosionando la base de poder de Ricardo desde dentro. Mientras tanto, Bao An, la CIO, comenzaría a mover sus piezas en el mundo exterior, preparando un ataque mucho más devastador. La caza se estaba volviendo mucho más interesante. La paranoia de Ricardo Vargas crecía con cada día que pasaba, alimentada por los susurros en los pasillos, las miradas de soslayo y la evidente mengua de su autoridad. Sus amigos se distanciaban sutilmente, temerosos de ser arrastrados por la marea de mala suerte que parecía rodearlo. Los profesores, antes tan complacientes, ahora lo observaban con una cautela que rayaba en la desaprobación. El vídeo anónimo y el escándalo del examen habían dejado cicatrices profundas en su ego y en su imagen de intocable. Y en el centro de sus crecientes sospechas estaba Anh Nguyen, esa chica nueva, la becada callada y observadora. Había llegado y, poco después, sus problemas habían comenzado. Ella había estado allí cuando se le cayó la chuleta. Su nombre se mencionaba en relación con la defensa de otros estudiantes débiles. Ricardo no era estúpido, solo increíblemente arrogante, y su arrogancia no le permitía creer que una simple don nadie pudiera estar detrás de sus desgracias. Pero la coincidencia era demasiada. Decidió que Anh Nguyen, de alguna manera, era la culpable, o al menos una pieza clave. Necesitaba una lección, una que restaurara su dominio y enviara un mensaje claro. Su oportunidad, o eso creía él, llegó durante la preparación para el Festival Cultural Anual de la escuela. Anh Nguyen, fiel a su tapadera de talento artístico, se había ofrecido a ayudar con la creación de unos murales en el gimnasio. A menudo se quedaba hasta tarde, a veces sola, a veces con Mei o algunos otros estudiantes del club de arte. Una noche, Anh Nguyen estaba trabajando en un detalle complejo de un gran paisaje fantástico. Mei se había ido hacía una hora, y el gimnasio estaba silencioso y vacío, salvo por el eco de sus propios movimientos. De repente, las luces principales del gimnasio se apagaron, sumiéndola en la penumbra, solo iluminada por las luces de emergencia y el brillo de su tableta de diseño. «¿Quién está ahí?», preguntó Anh Nguyen, su voz tranquila, aunque su cuerpo se tensó instintivamente. Dejó el pincel. Unas risas burlonas surgieron de las sombras cerca de la entrada. Ricardo emergió, flanqueado por Marco y otros dos de sus secuaces más leales, los pocos que aún se aferraban a él con la esperanza de recuperar algo de su antiguo poder o por puro temor. «Vaya, vaya, mírate, trabajando tan duro, becada», dijo Ricardo, su voz rezumando un falso encanto que no lograba ocultar la amenaza subyacente. «Parece que te gusta llamar la atención, ¿verdad? Con tus pequeños trucos, tus aires de superioridad». Anh Nguyen se mantuvo inmóvil, evaluando la situación. 4 contra 1. Las puertas estaban bloqueadas por ellos. Su teléfono estaba en su mochila, a unos metros de distancia. No era ideal, pero había anticipado que Ricardo, como una bestia herida, eventualmente intentaría algo desesperado. «No sé de qué hablas»,
Ricardo, respondió ella, su tono uniforme. Oh, no te hagas la inocente, espetó Marco, dando un paso adelante. Sabemos que eres tú la que ha estado causando problemas, filtrando vídeos, tendiendo trampas. ¿Tienes pruebas de esas acusaciones tan serias? Preguntó Annien, ladeando ligeramente la cabeza. Era la CEO interrogando a un subordinado incompetente, no una estudiante asustada. El cambio sutil en su postura, la forma en que sus ojos se volvieron fríos y penetrantes detrás de las gafas, pareció desconcertarlos por un instante. Ricardo recuperó la compostura. No necesito pruebas, lo sé, y vas a pagar por ello. Vas a aprender a no meterte con gente como yo. Se acercó, su rostro contraído por la rabia. Intentó agarrarla del brazo. Fue entonces cuando la fachada de An Nien se desvaneció por completo, y Bao An, la guerrera, la protectora, la vengadora, emergió con una furia helada y controlada. En el instante en que los dedos de Ricardo rozaron su brazo, ella se movió. No fue un movimiento de pánico, sino una serie de acciones fluidas, precisas y devastadoramente efectivas, producto de años de entrenamiento en artes marciales que nadie en esa escuela podría haber imaginado. Desvió el agarre de Ricardo con un golpe seco en el antebrazo que le hizo sisear de dolor. Simultáneamente, su otra mano se disparó, no en un puñetazo vulgar, sino con la palma abierta hacia un punto de presión en el cuello de Marco, quien se había lanzado hacia ella. Marco se ahogó, sus ojos desorbitados, y retrocedió tropezando, sin aliento. Los otros dos secuaces se quedaron congelados por la sorpresa. No esperaban resistencia, y mucho menos una tan eficiente y brutal. Ricardo, sujetándose el brazo dolorido, la miró con una mezcla de incredulidad y un nuevo tipo de miedo. ¿Qué demonios? Te dije que no sé de qué hablas, Ricardo, repitió Bao An, su voz ahora peligrosamente suave, cada sílaba cargada con la promesa de dolor. Avanzó un paso hacia él. Ya no era An Nien, la estudiante. Era Isabella Tran, en modo de combate total, y sus ojos brillaban con una intensidad que lo hizo retroceder instintivamente. Pero si insistes en buscar problemas, creo que los has encontrado. Ricardo, en un último y estúpido acto de bravuconería, intentó lanzarle un puñetazo. Bao An lo esquivó con facilidad, se agachó y barrió su pierna de apoyo. Ricardo se estrelló contra el suelo del gimnasio con un golpe sordo que le sacó el aire. Antes de que pudiera reaccionar, ella estaba sobre él, una rodilla presionando su pecho, una mano agarrando la parte delantera de su camisa. «Escúchame bien, pequeño matón», siseó, su rostro a centímetros del de él. Su aliento frío rozó su mejilla. Tú y tus patéticos amigos habéis aterrorizado a esta escuela durante demasiado tiempo. Habéis hecho daño a gente inocente. Hicisteis daño a mi hermana. La mención de su hermana pareció sorprender a Ricardo, incluso en su estado de shock y dolor. Tu hermana. Lin San, dijo Bao An, y el nombre pareció gotear veneno. La chica a la que tú y tus monstruos empujasteis al borde del abismo. ¿La recuerdas? ¿O hay tantas víctimas que ya no puedes distinguirlas? El reconocimiento, o quizás el miedo a lo que esa conexión implicaba, brilló en los ojos de Ricardo. Bao An apretó su agarre. Esto no es una simple pelea escolar. Ricardo, esto es retribución, y apenas estoy empezando contigo y con la gente que te permite actuar así. Levantó ligeramente la presión de su rodilla, solo para agarrar la muñeca de Ricardo y torcerla en un ángulo doloroso, pero que no rompía huesos. Él gritó, un sonido agudo y patético que contrastaba fuertemente con su habitual arrogancia. Esto, dijo ella, aplicando un poco más de presión, es por cada vez que la insultaste. Otra torsión. Esto,
por cada vez que la amenazaste. Los nudillos de Ricardo se pusieron blancos. Y esto, una torsión final que lo hizo gemir y cerrar los ojos con fuerza. Es por el miedo que le hiciste sentir cada día. Lo soltó de repente. Ricardo se acurrucó en el suelo, sujetándose la muñeca, sollozando. Sus dos secuaces restantes, que habían observado la escena con horror paralizante, no hicieron ningún movimiento para ayudarlo. Estaban demasiado asustados. Marco seguía jadeando en un rincón. Baoan se levantó, su uniforme ligeramente desarreglado, pero su compostura intacta. Miró a los otros matones. «Largo de aquí, y si alguna vez volvéis a tocar a alguien en esta escuela, o si se os ocurre mencionar una palabra de esto a Ricardo, de forma que intente alguna estupidez, me aseguraré personalmente de que vuestras vidas se conviertan en un infierno mucho peor que el que él está a punto de experimentar». Huyeron como ratas, tropezando en su prisa por escapar, dejando a Ricardo solo en el suelo del gimnasio. Baoan se acercó al interruptor principal y volvió a encender las luces. El gimnasio se inundó de luz, revelando a Ricardo en toda su patética humillación. Luego, con calma, recogió su mochila y caminó hacia la salida. Justo cuando llegaba a la puerta, ésta se abrió y el director Thompson entró, seguido por el señor Nam, quien parecía pálido pero resuelto. Alguien, quizás uno de los secuaces en su huida, o el propio señor Nam, alertado por los ruidos, los había llamado. Thompson se detuvo en seco al ver la escena Ricardo lloriqueando en el suelo. An Nien de pie, tranquila pero con un aura de peligro palpable a su alrededor. «Señorita An Nien, señor Vargas, ¿qué significa esto?». La voz de Thompson tembló ligeramente. Antes de que An Nien pudiera hablar, Ricardo levantó la cabeza, su rostro manchado de lágrimas y mocos. «Ella me atacó. Ella me rompió la muñeca. Director, tiene que expulsarla». Baoan miró a Thompson con una expresión fría. «Director Thompson, creo que debería preguntarle al señor Vargas qué estaba haciendo aquí con 3 de sus amigos, en la oscuridad, mientras yo intentaba trabajar, y quizás debería revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo exterior del gimnasio. Suelen ser bastante reveladoras». Sabía que Dung se había encargado de que esas cámaras específicas funcionaran a la perfección y que una copia de cualquier grabación comprometedora ya estaría en su poder. El señor Nam dio un paso adelante. «Director, yo también escuché ruidos y vine a investigar. Vi a los otros chicos salir corriendo. Y el señor Vargas no parece estar en condiciones de haber sido simplemente atacado sin provocación. Su reputación lo precede, lamentablemente». Era la primera vez que el señor Nam se enfrentaba tan abiertamente a una situación que involucraba a Ricardo. Thompson miró de Ricardo a An Nien, luego al señor Nam. La confianza de An Nien, la inesperada firmeza del señor Nam y el historial de Ricardo crearon una imagen que no podía ignorar fácilmente. Por mucho que quisiera, «Llevaremos al señor Vargas a la enfermería», dijo Thompson finalmente, su tono derrotado. «Y mañana por la mañana quiero a todas las partes involucradas en mi oficina. Investigaremos esto a fondo». Baoan asintió. «Estaré allí, director». Salió del gimnasio, dejando atrás el caos. La caída del tirano había comenzado, no con una explosión pública masiva todavía, sino con una humillación personal y dolorosa, presenciada por aquellos que importaban. Su poder en la escuela, construido sobre el miedo y la intimidación, se había hecho añicos contra una fuerza que no podía comprender ni controlar. En el coche que la esperaba, Baoan finalmente se permitió respirar profundamente. La furia había sido liberada, canalizada, pero una corriente helada de determinación seguía fluyendo por sus venas. Esto había sido una escaramuza necesaria.
La guerra aún no había terminado, pero el rey había sido derrocado de su trono improvisado, y el miedo, por primera vez, había cambiado de bando. La mañana siguiente, la oficina del director Thompson era un hervidero de tensión contenida. Ricardo Vargas estaba presente, acompañado por su padre, Álvaro Vargas, un hombre corpulento con un traje caro y una expresión de furia apenas disimulada que reflejaba la de su hijo. La muñeca de Ricardo estaba vendada y la llevaba en un cabestrillo, pero su intento de parecer una víctima patética se veía socavado por la malicia que bullía en sus ojos. An Nien estaba sentada tranquilamente, con el señor Nam a su lado como testigo, y un sorprendente, aunque bienvenido, aliado, la señora Sterling, una influyente madre del comité de padres, a quien Dan se había asegurado de que llegara el vídeo del acoso a Leo y otros informes anónimos sobre las actividades de Ricardo. «Director Thompson», comenzó Álvaro Vargas con una voz que solía intimidar a juntas directivas enteras. «Exijo que esta delincuente», señaló con desprecio a An Nien, «sea expulsada inmediatamente. Agredió brutalmente a mi hijo. Tenemos un informe médico que lo demuestra». Thompson, atrapado entre la espada y la pared, sudaba visiblemente. «Señor Vargas, estamos aquí para esclarecer los hechos. La señorita An Nien también tiene una versión de los acontecimientos, y el señor Nam fue testigo de parte del incidente». La versión de una becada desconocida contra la palabra de mi hijo y la evidencia física. Álvaro Vargas resopló. «Esto es un ultraje». Fue entonces cuando la señora Sterling intervino, su voz fría y serena. «Director Thompson, señor Vargas, he visto ciertas pruebas que pintan un cuadro muy diferente del comportamiento habitual del joven Ricardo. Un vídeo, para ser precisos, que ha circulado entre varios padres y que muestra un patrón de acoso sistemático y cruel. Lo que le sucedió al joven Leo, y a otros antes que él, es intolerable». Dejó una tableta sobre el escritorio de Thompson, mostrando el vídeo. «Además, tengo entendido que existen grabaciones de las cámaras de seguridad del gimnasio que corroborarían la versión de que Ricardo y sus amigos acorralaron a la señorita An Nien». La mención de las cámaras y el vídeo pareció desinflar un poco a Álvaro Vargas. Sus ojos se entrecerraron. Bao An, como An Nien, habló por primera vez, su voz clara y firme. «Director, Ricardo Vargas y 3 de sus amigos me emboscaron en el gimnasio cuando estaba trabajando sola y tarde. Apagaron las luces e intentaron intimidarme y agredirme. Actué en defensa propia. Si mi defensa fue más efectiva de lo que esperaban, es porque subestimaron mi capacidad para protegerme». Hizo una pausa. «Y sí, señor Vargas, conozco a Lin San, y sé perfectamente lo que su hijo y sus secuaces le hicieron. Llamarlo agresión brutal a lo que yo hice es una ironía, considerando el estado en que dejaron a mi hermana». La mención directa de Lin San y la fría convicción en la voz de An Nien parecieron sacudir incluso a Álvaro Vargas. El director Thompson, viendo una salida, se aferró a ella. Dada la gravedad de las acusaciones cruzadas y la existencia de pruebas adicionales que debemos revisar, incluyendo el historial de comportamiento del señor Vargas y el testimonio del señor Nam, dijo Thompson, la escuela llevará a cabo una investigación completa e imparcial. Mientras tanto, Ricardo Vargas será suspendido de la escuela. «¡Suspendido! ¡Esto es inaceptable!», rugió Álvaro Vargas. «Es eso, o la policía se involucrará directamente debido a las acusaciones de agresión y acoso sistemático. Señor Vargas», intervino la señora Sterling con calma. «Creo que una suspensión y una investigación interna son, de hecho, la opción más discreta para usted en este momento, considerando las posibles ramificaciones externas si ciertos vídeos y testimonios se hicieran públicos».
Álvaro Vargas la fulminó con la mirada, pero la amenaza velada surtió efecto. Sabía cuando una batalla estaba perdida, al menos temporalmente. Se levantó bruscamente. «Mi hijo no volverá a esta pocilga. Nos vamos, pero oirán de mis abogados». Salió furioso de la oficina, con Ricardo pisándole los talones, lanzando una última mirada de odio a An Nien. La investigación de la escuela fue rápida, especialmente cuando Dung filtró anónimamente más pruebas a la señora Sterling y a otros miembros influyentes del consejo escolar la hoja de respuestas del examen de física de Gable, testimonios anónimos de otros estudiantes acosados incluyendo a Leo y May, quienes encontraron el coraje de hablar bajo garantías de protección, e incluso información financiera que insinuaba la presión indebida de la familia Vargas sobre la administración. El resultado fue la expulsión definitiva de Ricardo Vargas. Sus secuaces recibieron suspensiones largas y severas advertencias. El señor Gable fue discretamente invitado a una jubilación anticipada. El director Thompson, aunque mantuvo su puesto, lo hizo con su autoridad severamente disminuida y bajo el escrutinio constante del Consejo de Padres, reformado. San. Michael comenzó un lento y doloroso proceso de autoexamen, implementando nuevas políticas antiacoso y abriendo canales de denuncia más seguros para los estudiantes. La atmósfera en la escuela cambió. El miedo disminuyó, reemplazado por una cautelosa esperanza. Mientras tanto, los problemas de la familia Vargas no hicieron más que empezar. Las investigaciones de Bao An sobre los negocios de Álvaro Vargas, canalizadas a través de periodistas de investigación independientes y autoridades regulatorias, alertadas anónimamente por Dung, comenzaron a dar frutos. Artículos sobre sus prácticas empresariales corruptas, el escándalo de los humedales y el concejal sobornado empezaron a aparecer en la prensa. Las acciones de su empresa cayeron. Los socios comerciales se distanciaron. El imperio de Álvaro Vargas, construido sobre cimientos tan inestables como la moral de su hijo, comenzó a temblar. La ruina social y financiera de Ricardo era solo un daño colateral de la caída mucho mayor de su familia. Lin San, en el hospital, había comenzado su lenta recuperación. Cuando Bao An, visitándola ya no como An Nien, sino como ella misma, le contó con cuidado lo que había sucedido en San Michael, omitiendo los detalles más violentos de su propia intervención, pero asegurándole que Ricardo ya no podría dañar a nadie. Una pequeña chispa volvió a los ojos de Lin San. «De verdad, se ha ido», susurró. «Para siempre», confirmó Bao An, tomando su mano. «Y la escuela está cambiando. Hay gente buena allí que ahora se siente lo suficientemente valiente como para hacer lo correcto». En las semanas siguientes, con la ayuda de terapia intensiva y el apoyo incondicional de su hermana, Lin San comenzó a sanar. Empezó a dibujar de nuevo, primero tímidamente, luego con una pasión renovada. Sus dibujos ya no estaban llenos de sombras y miedo, sino de colores vibrantes y figuras que, aunque a veces mostraban cicatrices, también irradiaban una nueva fuerza. Se enteró de la leyenda de An Nien, la misteriosa estudiante transferida que había desafiado a los matones y había desaparecido tan silenciosamente como había llegado, y una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios cuando miraba a su hermana mayor. Sabía, en el fondo, quién había sido realmente An Nien. Con su misión en Sand Michael cumplida, Bao An retomó las riendas de Empire. Volvió a ser Isabella Tran, la CEO formidable, pero algo en ella había cambiado. La fría eficiencia seguía allí, pero había una nueva profundidad en su mirada, una comprensión más matizada de la justicia y la vulnerabilidad humana. Había ido al infierno por su hermana y había regresado, no ilesa, pero sí fortalecida. El tiempo alejada de su imperio
Le había costado en términos de negocios no cerrados y oportunidades perdidas. Pero lo que había ganado, la recuperación de su hermana, la retribución contra aquellos que la habían herido, era invaluable. Reflexionó sobre el coste de la venganza. Había desatado una tormenta, y aunque sus objetivos principales habían sido alcanzados, las ondas expansivas habían afectado a muchas vidas. Se aseguró, a través de canales discretos, de que aquellos que habían sufrido colateralmente por las fechorías de los Vargas, como los pequeños propietarios de tierras, recibieran algún tipo de compensación o ayuda legal. La justicia se dio cuenta. No era solo castigar al culpable, sino también intentar reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. Epílogo, 6 meses después. El sol de la tarde se filtraba a través de los grandes ventanales del nuevo estudio de arte de Lin San. Era un espacio luminoso y aireado, lleno de lienzos, esculturas a medio terminar y el aroma fresco de la pintura y la arcilla. Lin San, con el pelo más corto y un brillo saludable en sus mejillas, estaba absorta en su trabajo, una sonrisa tranquila en sus labios mientras moldeaba una figura de arcilla. Ya no asistía a San Michael. Había decidido continuar su educación artística con tutores privados y talleres especializados, encontrando su propio camino. Baoan entró silenciosamente, observándola durante un momento antes de hablar. «Parece que estás creando algo hermoso». Lin San levantó la vista, sus ojos brillantes de alegría al ver a su hermana. «Isa, ven a ver». Le mostró la escultura una figura femenina estilizada, con una mano extendida hacia el cielo y la otra protegiendo una llama delicada en su pecho. Tenía cicatrices visibles en la arcilla, pero su postura era de una fuerza y una gracia inquebrantables. «La llamo resiliencia», dijo Lin San. Baoan la miró, conmovida, vio a su hermana en esa escultura, pero también se vio un poco a sí misma. «Es perfecta, Lin San, absolutamente perfecta». Pasaron la tarde juntas, hablando, riendo, la conexión entre ellas más fuerte que nunca. La pesadilla había terminado. Las cicatrices permanecerían, como en la escultura de Lin San, pero ya no definían sus vidas. Eran un recordatorio de lo que habían superado. Juntas. Más tarde esa noche, de pie en el balcón de su ático, contemplando la ciudad que una vez más se extendía bajo sus pies, Baoan sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La justicia, a veces, requería manos firmes y una voluntad de hierro. Había pagado un precio, había caminado por sombras oscuras, pero al final, la luz había prevalecido, y por su hermana, lo volvería a hacer sin dudarlo un instante. El mundo seguía siendo un lugar lleno de desafíos, pero ahora sabía, con más certeza que nunca, por qué y por quién luchaba. Y eso lo cambiaba todo.